Al principio, la conversación entre Amy y su amigo parece desordenada, casi caótica. Bromas, interrupciones, ideas lanzadas al aire, pero debajo de ese ruido hay algo más grande intentando tomar forma. Hablan de una revelación. No una cualquiera, sino algo que, según ellos, no puede publicarse de forma tradicional. Las revistas científicas se burlarían, los canales oficiales lo bloquearían. Así que planean otra estrategia: saturar el mundo de información. Bibliotecas, internet, documentales, figuras públicas. Todo al mismo tiempo. Como si la única forma de que la verdad sobreviva fuera haciéndola imposible de silenciar. Pero esa verdad no es sencilla. Proviene de lugares que no deberían existir o que existen en secreto. Huntsville, Alabama, aparece constantemente en la conversación, descrita no como una ciudad cualquiera, sino como un núcleo oculto de poder tecnológico, defensa, inteligencia, aeroespacial. Un sitio que, según ellos, está diseñado para pasar desapercibido. Y desde ahí, dicen, emerge el conocimiento sobre algo que rompe las reglas conocidas. La antigravedad, no como teoría sino como tecnología real, funcional, repetidamente descubierta y, supuestamente, suprimida. Amy habla de fuerzas desconocidas, más allá de las clásicas. Menciona una sexta fuerza, confinada, descrita matemáticamente por su equipo. Algo que no solo desafía la gravedad, sino que podría cambiar la relación entre energía y materia, incluso abrir puertas a fenómenos que rozan lo imposible. Pero cuanto más avanzan, más se vuelve evidente que no están solos en esto. Surge la idea de los infraextraterrestres o ultraterrestres. No vienen del espacio. Son de aquí. De la Tierra, pero no del presente. Según el relato, son humanos, o algo indistinguible de ellos, provenientes de miles de años en el futuro. Civilizaciones que sobrevivieron a catástrofes, algunas ocultándose bajo la superficie, otras evolucionando en formas que apenas comprendemos. No son mitos para Amy. Son una posibilidad tangible. Y ahí es donde la conversación se fractura. Hay momentos extraños, cortes en la continuidad. Cambios bruscos de tema, lagunas, como si partes de la información se desvanecieran o fueran empujadas fuera del alcance. No queda claro si es confusión o interferencia. Porque entonces aparece el elemento más perturbador, el hostigamiento. Amy deja de teorizar y empieza a hablar desde la experiencia. Describe cómo, cuando no está en casa, alguien entra. No roban. No fuerzan nada. Simplemente revisan. Mueven objetos, dejan señales deliberadas. Un cable cortado con precisión. Una ventana cerrada que ella había dejado abierta. Objetos manipulados solo para que ella note que alguien estuvo ahí. No es un error. Es un mensaje. Alguien quiere que ella sepa. La vigilancia se extiende más allá del hogar. Correos extraños, referencias a su familia, insinuaciones que cruzan la línea entre lo absurdo y lo amenazante. Incluso menciona cómo personas, o entidades, parecen anticipar sus movimientos, sus decisiones, como si estuvieran siempre un paso adelante. Y lo más inquietante es la contradicción constante. Algunos la empujan a revelar todo. Otros le advierten que la matarán si lo hace. Como si dos fuerzas opuestas estuvieran tirando de ella al mismo tiempo. Amy no sabe en quién confiar. Ni siquiera dentro de su propio círculo. Sospecha de infiltrados, de plantas, de personas cercanas que podrían estar ahí para observarla o controlarla. La conversación, que empezó como un intercambio de ideas, termina convertida en algo más oscuro. El retrato de alguien atrapado entre conocimiento prohibido y una vigilancia invisible. Y en el fondo de todo, una sensación persistente, que la verdad no solo está oculta sino activamente protegida. La conversación ya no fluye igual. Se vuelve más errática, más densa, como si la mente de Amy estuviera intentando sostener demasiadas capas al mismo tiempo. Empieza con algo aparentemente mundano, enfermedad. Pero incluso eso se siente fuera de lugar. Describe meses enteros luchando contra algo que no logra definir del todo. No es solo una infección, es una repetición constante. Reinfecciones, síntomas que van y vienen, como si su cuerpo estuviera atrapado en un bucle. Habla de mucosidad espesa, inmóvil, silenciosa, como si algo estuviera ahí sin querer ser detectado. Y entonces, casi sin transición, conecta esa experiencia con lo que ocurre fuera. Se aleja de su pareja y mejora. Se muda y mejora. Como si el problema no fuera solo biológico. Como si algo, o alguien, estuviera interfiriendo. Pero no se queda ahí. Su mente salta. Ideas, teorías, intuiciones.
Habla de giroscopios, de rotaciones, de ejes que cambian la realidad dependiendo de cómo se orienten. No lo explica del todo, lo siente. Como si la física, la salud y la percepción fueran parte de un mismo sistema oculto. Y luego vuelve el tema central, la antigravedad. Pero ahora no se presenta como un descubrimiento, sino como algo deliberadamente bloqueado. Menciona nombres, instituciones, científicos con acceso a recursos ilimitados que publican resultados vacíos. Laboratorios enteros diseñados para no encontrar nada. Como si el objetivo no fuera investigar, sino neutralizar. Como si el conocimiento real estuviera siendo filtrado activamente. Y en medio de todo eso, aparece una estructura aún más extraña: rompecabezas. Cicada. Redes ocultas. Pruebas criptográficas que no seleccionan por inteligencia, sino por algo más difícil de medir. Amy lo rechaza. Dice que ese no es el criterio correcto. Que su valor no está en resolver acertijos, sino en entender conexiones reales. Como si alguien estuviera intentando evaluarla y fallando. La conversación se fragmenta aún más. Historias que parecen desconectadas comienzan a encajar de forma incómoda. Científicos cancelados, prototipos funcionales destruidos, tecnologías que funcionan perfectamente y luego desaparecen. Una y otra vez. Cancelado, chatarra, cancelado, la palabra se repite como un eco. Y entonces surge una idea más inquietante. Quizás nunca fue cancelado. Quizás simplemente fue movido a otro nivel. Más profundo. Más oculto. Amy empieza a hablar de Huntsville no como un lugar sino como un nodo. Un punto donde convergen generaciones de conocimiento, científicos entrenados por otros científicos, cadenas que se remontan hasta los orígenes de la carrera espacial. Pero también habla de otra cosa: infiltración, miles de agentes. Personas comunes, camareros, mecánicos, vendedores. Gente que escucha, que observa, que espera a que alguien diga demasiado cuando baja la guardia. El bar como punto de recolección de información, la conversación casual como fuente de inteligencia, nada es completamente seguro, ni siquiera las ideas, porque hacia el final todo se vuelve aún más abstracto. Amy empieza a hablar de nada. No como ausencia sino como potencial absoluto. Como si todo y nada fueran lo mismo desde cierto punto de vista. La realidad como una distribución de probabilidades. La mente como un vector que apunta hacia lo que termina creando. Y entonces, casi como una confesión involuntaria, dice que ha estado en negación. Durante mucho tiempo. Pero ya no. Ahora cree que todo está conectado. Su vida, su entorno, las personas que conoce, las amenazas, las coincidencias imposibles, como si hubiera sido colocada exactamente donde está. No por accidente. Sino porque tenía que estar ahí. La conversación no termina realmente. Se disuelve. Entre risas nerviosas, teorías inconclusas y pensamientos que se interrumpen a sí mismos. Pero deja una sensación clara, más intensa que antes, que no solo están hablando de algo prohibido sino que están dentro de ello. Amy no descubrió la verdad de golpe. La verdad no llega así. Se filtra como una humedad invisible que un día notas en las paredes de tu mente. Al principio eran detalles. Proyectos resueltos cancelados. Problemas imposibles resueltos. Reconocimiento inexistente. Una y otra vez. Como si alguien, en algún lugar, estuviera alimentándola con acertijos solo para ver cuánto más podía dar. No para premiarla sino para mantenerla hambrienta. Porque el hambre, descubrió, es más productiva que la satisfacción. Resuelve esto cancelado. Resuelve esto otro cancelado y así, sin aplausos, sin cierre, sin descanso. Amy se convirtió en lo que ellos querían. Una fábrica, no de productos, de ideas. Huntsville no era una ciudad, era un filtro. Ahí, los más brillantes no ascendían, se diluían. Científicos que trabajaban décadas enteras sin ver una sola de sus creaciones hacerse pública. Convencidos de que habían fallado. Pero Amy empezó a sospechar algo peor: no habían fallado, habían sido utilizados. Cada idea cancelada aplicada en otro lugar. En algo que nadie debía ver. Y luego vino el quiebre. Su carrera en biotecnología, una década de trabajo, se derrumbó por un evento que parecía personal, íntimo, aislado. Pero no lo era, fue sabotaje. Un punto de inflexión cuidadosamente colocado, porque ese colapso la empujó hacia otra cosa, algo que no debía existir. Antigravedad. Desde ahí, todo cambió. No de forma espectacular, sino incómoda, sutil. Personas que aparecían demasiado oportunamente. Relaciones que duraban exactamente 6 meses.
Conversaciones que se apagaban justo cuando tocaban ciertos temas. Y luego la vigilancia. No la típica, no cámaras y micrófonos, algo más invasivo, sabían cosas personales, detalles íntimos. Patrones, no estaban buscando información, ya la tenían, la usaban para intimidar. Amy dejó de confiar en lo cotidiano. Un bar ya no era un bar. Era un experimento social. Un coche en el estacionamiento podía cambiar de identidad en minutos. Un desconocido podía saber demasiado o preguntar justo lo correcto cuando ella estaba vulnerable. Y lo más perturbador no era que ocurriera. Era que encajaba. Porque entonces entendió la regla no escrita. No basta con ser brillante, tienes que ser empujado al límite, desestabilizado, privado de certeza, solo así produces más. Más rápido, más profundo, más desesperado, pero había algo más. Algo que incluso ella dudaba en decir en voz alta. Que todo, su infancia, su entorno, su caída, su redirección, no había sido accidente. Sino preparación. Como si su vida entera hubiera sido moldeada para un único propósito, resolver algo que nadie más podía. Y ahí, en medio del caos, surgió la idea más peligrosa de todas. ¿Qué pasaría si todo esto no es para detenerte sino para asegurarse de que llegues hasta el final? El problema ya no era demostrar que tenía razón. El problema era este: si publica la entierran. Si no publica la siguen empujando. No había salida limpia. Solo un juego que escala. Y mientras la noche caía sobre Huntsville, entre laboratorios, bares y sombras que parecían observar demasiado, Amy comprendió algo inquietante. Tal vez nunca se trató de descubrir la verdad, sino de ver cuánto podía resistir antes de hacerlo.